Y en pleno Día del Padre, nuestro país no deja de dar noticias, sobre todo noticias terribles, irónicas y abrumadoras. Dime que no vives en Macondo, dime que vives en Macondo sin decirme que vives en Macondo. Se resume en el atentado del día de ayer contra el papá de Francia Márquez, la vicepresidenta de la República, mis queridos amigos, quien ayer vio como a su papá efectivamente le cometían un atentado por parte de los grupos armados que se encuentran, los grupos armados terroristas que se encuentran en el sur del país. Esta semana inició una vez más siendo noticia el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, a raíz de la difícil situación de orden público que vive esta zona del país ya desde hace varias semanas. En la tarde del pasado domingo 16 de junio fue perpetrado un atentado contra el carro en el que se movilizaba el padre de la vicepresidenta Francia Márquez, Sigifredo Márquez Trujillo. El vehículo recibió 4 impactos de bala que no causaron heridas ni a él, el papá de Francia Márquez, ni a los acompañantes con los que se encontraba ese día celebrando su Día del Padre. Estas son imágenes del automóvil en el que se movilizaba una camioneta blindada de la Unidad Nacional de Protección que le suministra al señor padre de la vicepresidenta Francia Márquez, que recibió 4 impactos de bala la tarde de ayer. Sobre las 3 de la tarde de este domingo 16 de junio, mientras celebraba el Día del Padre con otros miembros de la familia Márquez, se registró un atentado contra el papá de la vicepresidenta Francia Márquez, que se inmovilizaba en un vehículo por la vía Timba-Cauca al corregimiento de Robles en Jamundí, en el Valle del Cauca. Hay que aclarar que Jamundí es muy al sur del Valle del Cauca, está en zona limítrofe del Valle del Cauca y hay algo que de pronto nosotros de acá, este ladito del país, no conocemos tanto y son los corregimientos o caseríos del Valle del Cauca y el Cauca. Y son pequeños puntos en medio de las carreteras donde pues, viven familias enteras, donde vive muchísima gente en realidad, parecen pueblos chiquitos de Boyacá. Pues, yo creo que hay corregimientos en el Valle del Cauca, en Cesar, en muchos puntos del país que son más grandes que pueblitos de acá, que son municipios, pero pues eso hay que especificarlo y hay que dejar claro, ¿sí? Que, de acuerdo con varios testigos de la comunidad de Timba, en el Valle, el papá de Francia viajaba con un esquema de seguridad en 2 camionetas blindadas de la presidencia cuando fue atacado con un explosivo y luego con disparos desde la montaña. Rumores afirman que muchos creyeron que quien se movilizaba en esas camionetas era la vicepresidenta de la República, que también hace presencia en la zona, pues es en esta zona en donde vive su padre, en lo alto de la montaña del corregimiento de Timba justamente. Las primeras versiones dan cuenta que el automotor donde se movilizaba Sigifredo Márquez Trujillo, padre de la vicepresidenta, en compañía de un menor de edad, fue impactado en 4 ocasiones con armas de fuego. Las 2 personas se encuentran en buen estado de salud, según las autoridades que informaron el día de ayer sobre el mismo atentado en esta zona del Valle del Cauca, mis queridos amigos. Lo sorprendente de la situación no es eso, lo sorprendente es la reacción de este país, que es una joyota. Aquí tenemos imágenes. No, espérense. Tenemos otras imágenes, momento. Regálame un segundito, del desplazamiento del día de ayer, porque fue la policía misma quien recibió al señor Sigifredo el día de ayer para poderlo movilizar dentro del departamento del Valle del Cauca y posteriormente llegar a un lugar más seguro. De acuerdo con el Comando General de las Fuerzas Militares, helicópteros del Ejército fueron los encargados de aterrizar en una zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, para evacuar a Márquez hacia Cali. En ellos llegaron más uniformados de las Fuerzas Armadas Especiales que se encargaron de apoyar las operaciones que se vienen adelantando contra grupos ilegales de las que tienen presencia en la zona, entre ellas las disidencias de Iván Mordisco y su Estado Mayor Central. Aquí las imágenes. Así entonces fue evacuado el papá de la vicepresidenta después de recibir su atentado. La vicepresidenta solicitó entonces a la fiscalía medidas de aseguramiento, medidas para comenzar investigaciones pertinentes e instó al Ministerio de Defensa a tomar las medidas para fortalecer la presencia de las fuerzas militares y de policía que contribuyen a garantizar la seguridad del Valle del Cauca y el Cauca. La presidencia ya anunció que las Fuerzas Armadas seguirán en ofensiva contra todas las estructuras de esta zona que persisten en la guerra y a estos grupos les seguirá cayendo todo el peso de la ley. Y el
papá de la vicepresidenta fue movilizado en helicóptero de la Fuerza Armada sin mayor lujo, sin mayor vaina, sino en donde también es movilizada la tropa. Antes de que los rumores de la ultraderecha, la oposición, los amigos de la prensa corran, fue la manera en la que tuvieron que movilizar al papá de la vicepresidenta el día de hoy. Tenemos que parar el rotor y ya sale. Y hago claridad en estas imágenes para que quede constancia de que fue movilizado exclusivamente en helicópteros que son utilizados para el movimiento de tropas, que no se prestaron helicópteros especiales ni grandes lujos a la hora de desplazar al papá de la vicepresidenta de la República. En un hecho realmente histórico, porque aquí nunca había sucedido eso, nunca a un presidente, a una vicepresidenta o algún familiar de un presidente de la República había sido víctima de un atentado. El desespero de los narcotraficantes del Estado Mayor Central de las FARC es tal que cometen atentados que nunca jamás le hicieron a los presidentes contra los que luchaban en medio de su revolución. Mis queridos amigos, para que veamos cada vez cuán grande es la farsa, mis queridos amigos, que está montando el grupo de Iván Mordisco y realmente lo que sucedió finalmente con el movimiento guerrillero, que terminó convertido simple y llanamente en una banda de delincuentes que persigue sus intereses narcotraficantes y que hoy son capaces de darle al que sea con tal de quedarse en el poder. Quedarse con el poder de los cultivos y el poder de manejar el tráfico de armas y el tráfico de estupefacientes en el occidente del país. La presidencia de la República realizó un enérgico rechazo al atentado que sufrió la tarde de este domingo 16 de junio Sigifredo Márquez Trujillo, papá de la vicepresidenta Francia Márquez, cuando se desplazaba entre el Valle y el Cauca. A través de un comunicado informó que el padre de la también ministra de la Igualdad salió ileso del hecho y fue trasladado en un helicóptero de la Policía Nacional hasta la ciudad de Cali, lugar donde se le brindará todo el apoyo necesario y pues me imagino que ahora lo van a dejar allá por pura seguridad. Eso no se dice. Pero aquí está el comunicado del día de ayer de la presidencia de la República. Dice Bogotá, Colombia, 16 de junio del 2024. Rechazamos enérgicamente el atentado perpetrado en zona rural de Jamundí, Cauca, contra el señor Sigifredo Márquez Trujillo, padre de la vicepresidenta de la República de Colombia, Francia Márquez. Informamos a la opinión pública que el señor Sigifredo Márquez salió ileso de este hecho y actualmente está siendo trasladado en el helicóptero de la Policía Nacional a la ciudad de Cali. Los atentados contra la población civil son una flagrante violación de los derechos internacionales y los derechos humanos. Es inaceptable que los grupos armados que operan en la zona sigan usando la violencia desproporcionada y el terror como herramientas de guerra. Las fuerzas militares seguirán en ofensiva contra todas las estructuras que persisten en la guerra y siguen dificultando los caminos de paz en Colombia. A estos grupos les seguirá cayendo todo el peso de la ley. Manifestamos nuestro apoyo a la familia del señor Sigifredo Márquez y a la vicepresidenta Francia Márquez y reafirmamos nuestro compromiso para brindarles garantía y seguridad contra cualquier amenaza. El Ivancho, que no mató Ivancho, pero a Ivancho le hace hartos favores. El Ivancho, que es el resultado de que Ivancho hubiera hecho trizas la paz,
sigue intentando volver al país un mierdero para justificar la existencia de la ultraderecha y que algún día vuelva al poder Alvarito y sus amigos para salvarnos de las cosas malas que suceden en este país. Lo político de todo este suceso, porque van a decir, ¿dónde está el chiste? El chiste está en las reacciones de este país. Porque párenle bolas a algo. Tras conocerse el hecho que es materia de investigación por las autoridades, varias figuras de todo el espectro político se han solidarizado con la alta funcionaria. Ella misma expresó a través de su cuenta de X: me duele el corazón que justo este día hayan atentado contra mi padre, en referencia a la celebración del Día del Padre que se llevó a cabo el día de ayer aquí en Colombia. El presidente de la República también manifestó su inconformidad con los hechos que sucedieron el día de ayer y dijo a través de su cuenta de Twitter: un abrazo de solidaridad para la vicepresidenta Francia Márquez por el atentado contra su padre. Le pido a las autoridades iniciar las investigaciones pertinentes, dijo el presidente de la República. Muy normal, muy solidario, muy parte de la casa. Inclusive el ministro de Interior también rechazó y deploró las acciones. Rechazo y deploró el atentado contra el padre de la vicepresidenta Francia Márquez. Ella es adalid de la paz, la reconciliación y los derechos humanos y está con su familia en el corazón de los colombianos comprometidos con la vida. Abrazos a ella. Y pues uno dice, pues la izquierda normal, ¿no? Todos son amiguitos, todos se quieren, todos la pasan rico, pero inclusive el doctor Fico, de quien no esperábamos esta reacción, se solidarizó con la vicepresidenta de la República a través de su cuenta de Twitter y dijo: mi solidaridad con usted y su familia, señora vicepresidenta Francia Márquez. Lamentable la situación de orden público que vive Colombia. Se debe recuperar la seguridad. Mi pregunta es: ¿cuándo tuvimos seguridad? Nunca hemos tenido seguridad. Ni en los días de Alvarito hubo seguridad. Es falso. Se daban plomo a diestra y siniestra. La diferencia es que se daban muchísimo plomo y que nos mostraban guerrilleros muertos, soldados muertos, campesinos pasados por guerrilleros muertos, desmovilizaciones falsas, pero el país seguía en el mismo estado de zozobra e inseguridad. Dijo además: muchas comunidades están sufriendo el control de las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y tantos delitos. Que después no sea demasiado tarde, dijo el ex candidato presidencial, hoy alcalde de Medellín, don Fico. Y uno me dice: bien, buena Fiquito, buena, bien, tuviste dignidad, caramba, eres un tipo digno. Pero el lunar de la vaina, y es que es algo que sí quería mostrarle la mañana de hoy, lo protagonizó nuestro afrocolombiano, descendiente de los indígenas, representante de las comunidades indígenas, el doctor Miguel Polo Polo. Y van a decir: no vuelva famoso a Polo Polo. Polo Polo ya es famoso, baby. Polo Polo es famoso hace rato. Es malo, lo volvieron famoso y le dieron discurso. Todos aquellos que, uno, lo entrevistaron, dos, lo sacaron, tres, lo criticaban cuando sacaba sus trinos, cuatro, le contestaban y cinco, lo cogieron de marrano y cocheche para dársele garra todo el tiempo. Pues mis queridos amigos, el lunar fue el señor Polo Polo. No me digan que no lo haga famoso, porque famoso ya es. Lo que yo quiero mostrar es cuán bajo se puede caer por hacer política en este país. Cuán bajo hemos caído en el discurso chimbo de andarnos dando palo porque hacemos política o porque el otro no es de nuestro bando política. Cuán nefasta es la política del odio y la política basada en el odio. El revanchismo sin debate, simple y llanamente porque lo que hace es levantar emociones, y las emociones son tan buenas como ver ganar a mi querido Bucaramanga por encima del Santa Fe y al señor Daniel Samper hacer mala jeta. Es que va por encima de eso, ¿sí? Y por supuesto la falta de educación política que tiene este señor. Dijo a través de su cuenta de X, este umbral de la sabiduría criolla, llamada Miguel Abraham Polo Polo. Dice que el papá de Francia Márquez recibió un atentado en la Vía Suárez Cauca, guerrillero atacando guerrillero. Señor Márquez, bienvenido a la potencia mundial de la vida que nos prometió el gobierno de su hija. Sabroso, ¿no? Que la señora Francia sienta lo que sienten colombianos víctimas de la permisividad de su gobierno con los grupos criminales, dijo el señor Abraham Polo Polo. Ay, güey, madre vida, Dios mío. Pero ¿por qué, señor? ¿Por qué tenemos que aguantarnos esta vaina? ¿Por qué? Porque en cierta medida nosotros también lo creamos.
Sí, y sí, hay que ser autocríticos. En el momento en el que entramos en los debates de groserías, gaminadas, insultos, improperios, creamos este tipo de personas. En el momento en el que cada vez que podemos pintamos ese Che Guevara y creemos que es una chimba y nada que lo quitamos de la universidad, cuando no tiene nada que ver con el ambiente académico, cuando en este país no ha aportado absolutamente nada, fabricamos este tipo de personajes. Cuando anacrónicamente seguimos validando los ataques a través de la violencia, fabricamos este tipo de personajes. Este tipo de personajes también nacen desde la necesidad de exaltar la violencia, el insulto y el maltrato como una forma real de hacer política. Esa es la realidad. Polo Polo también es fruto de esa necesidad nuestra, ¿sí? Así no nos guste, y ahí hay que ser autocríticos, ¿sí? De crear de crear un debate en el cual lo que importa es el insulto y poder por debajear. Lo increíble es que llegue al Congreso de la República, tal vez no, porque la gente sigue creyendo que quien tiene que llegar al Congreso de la República es el que más grite, más humille, más insulte, el que se le pare en la raya a los otros. Y eso pasa en las dos orillas políticas. Yo no digo que lo haga todo el mundo, pero lo hace una parte de la población y esto lo traemos heredado desde el Frente Nacional, donde el que no está en un lado está en el otro. Es increíble semejante barbaridad con la que sale Miguel, tal vez porque no debería ser parte de una democracia normal. Esperarlo de él, súper normal. Eso sí, créanme que sí, eso, no podíamos esperar menos de ti. Pero para que una democracia funcione medianamente, tiene que existir una oposición pensante, con argumentos, deliberante y ante todo muy deliberante en momentos importantes. Y al doctor Polo Polo eso le está quedando grandísimo. Claramente no hace parte de ese tipo de oposición. Y muchos no hacen parte de ese tipo de oposición. Y muchos desde este lado de la barrera a veces tampoco son capaces de tener unas posiciones deliberantes y realmente pensantes. Y en eso es en lo que hay que tener mucho cuidado a la hora de elegir un Congreso de la República. No elijan sus congresistas porque son el que más grita, el que más insulta, el que mejor se para, porque a la final no va a hacer nada. ¿Sí? A la final va a estar allá perdido, no va a saber qué es lo que le toca hacer. Lo de Polo Polo son los insultos, las tergiversaciones, el odio enfermizo contra la gente afrodescendiente que quiere más poder que él y por eso desde el pacto histórico deberían estar felices con la oposición que hace el legislador Polo Polo, pero también preguntarse a quién van a montar en la siguiente legislatura y qué tipo de congresistas de los que le van a ofrecer al país, porque muchos de nuestros congresistas de izquierda también llegaron porque se pararon. Ay, y yo le doy duro al estallido social y tal. Así mismo llegó el señor JP y llegó desde la izquierda, porque no fue la derecha quien escogió a JP, fue la izquierda, fueron los movimientos revolucionarios, fue la gente a la que le encantó ver a JP cantarle a Uribe y decirle que era un paraco y que no nos iba a dejar en paz. Fue de esa manera en la que el senador más votado de la izquierda fue JP, nadie más, ¿sí? Y es un ejercicio autorreflexivo, lo digo para que tengamos muchísimo cuidado en la siguiente, ¿sí? Polo en lo absoluto se puede llamar oposición. Polo es un individuo grosero, ruidoso, sin ideas, sin estructuración, que simplemente va a hacer montonera a la Cámara de Representantes. Y hay que tener cuidado con volver a elegir así a un individuo grosero, ruidoso, sin ideas, sin estructuración política, económica y social, sino que simple y llanamente nos gusta porque es el que más grita. Ya viene la campaña, porque la campaña empieza desde mucho antes, empieza a mostrarse gente. Hay que tener cuidado con venir a traer personajes de este tipo, que solamente hacen ruido, que insultan, pero que no tienen ni la menor idea de qué necesita el país, no tienen estructuración y no lo conocen. Una de las ideas de las cosas que más me gusta de Petro es que Petro tiene el país en la cabeza, entiende todo lo que sale en su cabeza. Y por ejemplo dicen acá, prefiero 1000 veces a Levy. Yo quiero mucho a Levy, respeto mucho a Levy, pero ¿para qué nos serviría poner a Levy en el Congreso? Sí, sí, si Polo Polo lo abate, si Polo Polo lo pateó una vez, él sabe que yo lo dije. Sí, si usted mira la entrevista de Polo Polo le explica una cosa sobre economía, Levy no sabe contrarrestársela, sí, una vaina súper básica que el Polo habla por allá del comunismo y el otro no sabe contrarrestársela. Tengan mucho cuidado con eso, sí, hay que tener mucho cuidado con a quién vamos a impulsar, ¿sí o a qué? Entonces, mis queridos amigos, eso es para el día de hoy en el atentado al papá de Francia Márquez y la respuesta de nuestro mequetrefe que deja claro el ejemplo. Y vuelvo y les digo, eso pasa en los dos lados, porque de dónde salió JP
sino fue de la izquierda. Quienes subieron a JP fueron los chicos de la izquierda, la gente revolucionaria, la gente crazy, la gente loca, la gente chévere, lo subió porque hacía esto. Que no nos siga robando, ¿qué de malo hay en pedirle que no nos siga matando? Entiéndalo de por Dios, el pueblo tiene hambre, ¿y cuál es su solución? Llenar las calles. Eso. El que dijo eso era el que ganaba más votos, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, mucho cuidado con las personas que uno lleva, si están estructuradas o no están estructuradas, o si solamente vienen a hacer ruido y escándalo.